Advertencia: el siguiente podcast está basado en hechos reales. Algunos de los casos aquí presentados aún están sin resolverse. Todas las opiniones, conjeturas o hipótesis expuestas a lo largo de los episodios no constituyen en ningún caso acusaciones hacia los individuos mencionados. En los casos ya resueltos, este podcast comprende que los mismos se dilucidaron en el Tribunal de Justicia y no en la opinión pública. Hola criminauta, soy Silvia Batista. Gracias por estar aquí. Puedes vernos por GW5 Network y escucharnos a través de todas las plataformas de audio. Y ahora, criminautas, es hora de desenredar el hilo del crimen. Carolina, Puerto Rico. La música de un baile suele terminar con un aplauso, con un último compás que marca el cierre de la coreografía. Pero la historia de Yexeira Torres Pacheco no tuvo final, solo un silencio abrupto. Era bailarina, joven, llena de vida, y en octubre de 2011 desapareció sin dejar rastro. No hubo cuerpo, no hubo despedida, solo una ausencia que se convirtió en eco. La justicia señaló a un culpable y dictó sentencia, pero la verdad completa sigue escondida, como si se negara a salir a escena. Más de una década después, el duelo permanece abierto, inconcluso, como una herida que nunca cicatriza. Hoy, en el hilo del crimen, seguimos los pasos interrumpidos de Yexeira, en una danza marcada por el misterio, la violencia y la ausencia. Comencemos. El caso de Yexeira Torres Pacheco sucedió en octubre de 2011. Un ex policía de nombre Roberto Quiñones Rivera asesinó a Yexeira, una joven bailarina de tan solo 23 años, quien era coreógrafa del cantante Miguelito. Yexeira trabajaba a tiempo parcial en una tienda en Puerto Nuevo, en San Juan, y era propietaria de una tienda de ropa urbana llamada Candela Urban Wear. Su padrastro, don Israel Serrano, el entonces esposo de su mamá, doña Iris Pacheco, ayudaba a Yexeira a manejar este negocio de ropa urbana. Pero ella iba diariamente al negocio y sobre todo recibía ella misma a los suplidores. Doña Iris y Yexeira tenían una relación muy cercana de madre e hija. Hablaban a diario, se comunicaban y confiaban una en la otra. Un año antes, entre julio o agosto de 2010, Yexeira comenzó una relación sentimental con Roberto Quiñones. Roberto tenía una tapicería y era un exagente de la policía. El 26 de julio de 2011, Yexeira y Roberto alquilaron una residencia con opción a compra en la urbanización Villa Carolina, en el municipio de Carolina. Vamos a ir sobre los hechos, pero cronológicamente. Esto no solo nos va a dar un panorama claro, sino que podemos ir entendiendo elementos importantes que serían usados en la investigación y en la posterior formulación de cargos. Comencemos desde el 18 de octubre de 2011. Doña Iris recibió una llamada de su esposo, don Israel, informándole que Yexeira lo había llamado para que la fuera a buscar y que estaba llorando en el negocio. En esos días, Yexeira estaba sin medio de transportación. Dato importante, pues su guagua, que era una Jeep Compass, estaba dañada y Roberto la estaba arreglando. Don Israel, en esa llamada que le hizo Yexeira, le pasó el teléfono a la mamá, ¿no? Para que Yexeira y la mamá hablaran.
porque ella pidió hablar con doña Iris y quería que doña Iris fuera al negocio. Le informó a doña Iris que se sentía asfixiada por Roberto y que necesitaba espacio, porque había sorprendido a Roberto revisando su teléfono celular y su computadora a las 3 de la mañana. En esa misma llamada, Yexeira le contó a su mamá que había llegado a la casa que compartía con Roberto y que éste estaba tratando de ahorcarse. Le informó también que pensaba dejarlo y que iba a quedarse esa noche en el negocio. Luego de esta llamada, Yexeira le pidió el auto prestado a don Israel para ir a la compañía de teléfonos Claro, pues su teléfono estaba roto. Don Israel contó que cuando vio el teléfono roto, le dijo a Yexeira que eso no era el resultado de una caída, sino que lo habían, literalmente las palabras que usó fue restrellado. Yexeira, además de ese día ir a Claro, fue a la casa de Villa Carolina y buscó algunas de sus pertenencias. Doña Iris llegó al negocio durante la tarde y trató de llevársela con ella a Fajardo, pero Yexeira no quiso. Don Israel la sentía inquieta y Yexeira le dijo que tenía que pensar en las cosas que estaban pasando. Al próximo día, el 19 de octubre, Yexeira recibió una llamada de un amigo de Roberto que le decía que ella tenía que ir al hospital porque Roberto tenía un soplo en el corazón y que estaba llorando. Doña Iris desconoce si ese día hubo algún tipo de comunicación entre ellos. Las noches del 18 y 19 de octubre, Yexeira durmió en un área que se había habilitado en la parte trasera del negocio. El 20 de octubre es un día importante en esta cronología de hechos. Don Israel se encontraba con Yexeira en el negocio y Roberto, quien cumplía años ese día, llegó con comida. De pronto, Roberto se levantó y le dijo a Yexeira que se fueran, a lo que ella respondió que no. Sin embargo, de momento algo ocurrió, ya que Yexeira se levantó toda nerviosa y le dijo a don Israel que se iba. Esa noche, Yexeira no se quedó a dormir en el negocio. Al día siguiente, el 21 de octubre, Yexeira no fue a la tienda. Era la primera vez que ella se ausentaba al trabajo. El 22 de octubre fue la última vez que doña Iris estuvo con su hija. Se vieron en el negocio de Yexeira. Yexeira se encontraba acompañada de Roberto. Estuvo en el negocio cerca de 20 minutos y luego llevó a doña Iris de la mano hacia afuera para que doña Iris viera que era ella quien conducía la guagua de Roberto, que era una Ford Econoline E150 blanca y del año 1993, con rótulos a ambos lados que decían Custom Seats. Esto es otro dato muy importante. Roberto se encontraba afuera, parado frente a la guagua, pero no saludó ni a doña Iris ni a don Israel. Yexeira se montó en el asiento del conductor y se despidió diciéndole adiós con la mano a su madre. El domingo 23 de octubre, Yexeira y Roberto fueron con el padre de Yexeira, don Víctor Torres, y una amiga de don Víctor a una caravana de jeeps en Fajardo y estuvieron juntos todo el día. Ese día doña Iris vio a Yexeira desde lejos mientras iba en la caravana, pero Yexeira no vio a doña Iris. Esa noche Yexeira llamó a su mamá para decirle que se quedaría con ella en su casa allá en Fajardo desde el 25 hasta el 28 de ese mes de octubre para culminar los preparativos del baby shower de su hermana Yenderich. Pues Yexeira estaba ayudando a la organización de la actividad, ¿no?, del baby shower.
Esa misma noche, aproximadamente a las 11, la abuela materna de Yexeira recibió una llamada donde escuchaba a una mujer gritando "Tita, Tita", y pensó que se trataba de su hija, doña Iris, por lo que decidió llamarla para verificar, y al ver que no era ella, pues le contó sobre esa llamada recibida. Doña Iris entonces decide llamar a Yexeira para preguntarle si todo estaba bien. Yexeira le contestó de forma fría que todo estaba bien y que Roberto estaba a su lado, como dejándole saber que no podía hablar. El 24 de octubre fue la última ocasión que doña Iris habló por vía telefónica con Yexeira. Ella le dijo que se dirigía hacia Bayamón con Roberto para llevar a cabo un trabajo de tapicería y le dijo en voz baja que no podía hablar en ese momento, que cuando llegara por la noche la iba a llamar. Esa noche, doña Iris la llamó. Le habló, pero fue todo como bien parco. Además le dijo que no podía seguir hablando en ese momento. Ese día tampoco Yexeira había ido a la tienda. Y como la casa quedaba cerca del negocio, don Israel decidió pasar en horas de la tarde por la casa de Villa Carolina, pero no encontró a nadie. El 25 de octubre, doña Iris y don Israel no tuvieron comunicación con Yexeira. Doña Iris intentó comunicarse con ella a través de su teléfono celular, pero estaba apagado, por lo que intentó entonces comunicarse con Roberto, quien no le contestó tampoco ninguna de las llamadas. Por su parte, don Israel también intentó comunicarse con Yexeira, pues era Yexeira quien lidiaba con los suplidores, como dijimos anteriormente. Pero, al igual que declaró en su momento doña Iris, Israel también indicó que no encontraba comunicación porque el teléfono de Yexeira estaba apagado. Don Israel, sin embargo, logró comunicarse con Roberto y este le dijo que Yexeira no se encontraba, pues había salido a una práctica de baile con unas amigas. Don Israel le comentó a Roberto que necesitaba hablar con Yexeira. Ese día, don Israel pasó por la casa de Villa Carolina y no la encontró. Ni a Yexeira, ni a Roberto, ni a la guagua de Roberto. Tampoco pudo volver a tener comunicación con Roberto a pesar de que lo llamó varias veces. Posteriormente, al llegar a su residencia en Fajardo, don Israel continuó tratando de comunicarse telefónicamente con ambos, pero no lo logró. El 26 de octubre, don Israel pasó por la casa de Villa Carolina en horas de la mañana y no había nadie en la casa, ni estaba la guagua de Roberto. Posteriormente, volvió varias veces a pasar por la residencia, pero no dio con ninguno de los dos, ni tampoco con la guagua. Don Israel continuó infructuosamente tratando de comunicarse con ambos a través del teléfono. Ese mismo día en la tarde, don Israel buscó a doña Iris y pasaron nuevamente por la casa de Villa Carolina, pero no había ni persona ni vehículo en la residencia. Y llegamos al 27 de octubre, cuando nuevamente acudieron a la residencia y le dejaron a los vecinos sus números de teléfono para que se comunicaran con ellos en caso de que vieran a Yexeira o a Roberto. Ese día se enteraron por los vecinos de que la guagua había estado en algún momento dado en la residencia. Tanto el 26 como el 27 de octubre, Yexeira no fue al negocio. Debido a que el teléfono celular de Yexeira continuaba apagado, doña Iris se mantuvo constantemente llamando a Roberto y dejándole mensajes que deseaba hablar con su hija. El 28 de octubre, don Israel fue temprano al negocio y a la casa de Villa Carolina y también llamó al teléfono de Yexeira.
pero nuevamente tampoco la consiguió. Luego de esto buscó a doña Iris y juntos fueron a varios lugares en búsqueda de la guagua de Roberto, incluyendo el aeropuerto, centros comerciales, otra vez a la casa de Villa Carolina y a otros lugares sin dar con Yexeira, ni con Roberto o la guagua. También acudieron a diferentes medios televisivos para solicitar ayuda en la búsqueda de Yexeira. Y llegamos entonces al 29 de octubre. Doña Iris y don Israel estuvieron buscando a Yexeira nuevamente por el pueblo de Carolina. Ese día decidieron entrar a la casa de Villa Carolina. Como no tenían llaves de la residencia, abrieron la puerta trasera de la casa con la ayuda de un vecino que era cerrajero. Doña Iris comentó que la única autorización que tenía para entrar a esa residencia era su condición de madre. Una madre que quería saber del paradero de su hija. Doña Iris y don Israel encontraron el interior de la casa regado y había una parte que incluso estaba inundada. Observaron que faltaban pertenencias de Roberto, tales como su ropa, unas vasijas o santos de la religión, porque él era santero, practicaba la santería. Su máquina de coser tampoco estaba, un perro tampoco estaba, y un combo de lavadora y secadora que era propiedad de Roberto tampoco estaba. Vieron ropa y pertenencias de Yexeira y además observaron una manchita de aparente sangre en el piso. Tampoco estaban las llaves de la guagua Jeep Compass de Yexeira, que estaba en la marquesina con el motor desmantelado en el piso. Recuerden que como la guagua de Yexeira estaba siendo supuestamente reparada desde hace algún tiempo por Roberto, ella se movía en la guagua de Roberto, con don Israel o con su mamá. Pero ¿dónde estaba Roberto a todas estas? Migdalia Salamán Delgado, cuñada de Roberto, esposa de su hermano, declaró ese mismo día, 29 de octubre, que Roberto llegó a su casa cargando una maleta grande color rosa y le pidió que lo llevara al aeropuerto, ya que se iba a casa de su mamá, quien residía en los Estados Unidos. Además, le pidió que le permitiera dejar la guagua, su Ford Econoline, en el estacionamiento de su complejo de vivienda. Al momento en que Migdalia le dijo que sí, que podía dejar su guagua en el estacionamiento, la guagua tenía a ambos lados los rótulos con el nombre del negocio de Roberto, Custom Seats. Se recuerdan que al principio los mencionamos y les dije que era un dato importante. Migdalia entonces le permite guardar su guagua en el estacionamiento del complejo y lo llevó al aeropuerto y luego ella regresó a su apartamento. El domingo 30 de octubre aproximadamente a las 11 de la mañana, mientras doña Iris, don Israel y la hermana de Yexeira iban en el auto en dirección a Fajardo, doña Iris recibió una llamada de Roberto. Recordemos que la última y única comunicación de Roberto con los familiares de Yexeira, específicamente con don Israel, fue el 25 de octubre, un día después de que doña Iris hablara con Yexeira por última vez. Ese 25 de octubre fue cuando Roberto le dijo que Yexeira había salido a una clase de baile. Pero regresando al domingo 30, doña Iris declaró que ese día le había hecho tantas y tantas llamadas y había dejado tantos mensajes en el celular de Roberto que en palabras de ella le había explotado el teléfono a él preguntándole por su hija. Cuando Iris recibió la llamada de Roberto, don Israel inmediatamente estacionó el carro que ellos iban transitando en el área del paseo. Doña Iris declaró que de forma hostil Roberto le expresó que él no quería que las cosas fueran así, pero que Yexeira tenía que aprender a respetar y si le había pasado algo, se lo tenía merecido. Acto seguido, doña Iris le pidió que no le faltara el respeto y le pasó el teléfono a don Israel. Don Israel procede a preguntarle a Roberto por Yexeira. Roberto le contestó que él no sabía dónde se encontraba Yexeira, que ella lo había botado de la casa y que Yexeira se había ido con alguien en un carro verde.
Roberto le dejó saber que él se iba a las 5 de la tarde en un vuelo hacia Chicago. Intentaron después de esta llamada en comunicarse nuevamente con Roberto, pero él no les volvió a responder el teléfono. Tras lo cual llegaron al municipio de Fajardo, recogieron al esposo de Jan Derich, la hermana de Yexeira, y se dirigieron a la comandancia de la policía ubicada específicamente en Carolina Norte, para notificar la desaparición de Yexeira. El agente González, quien tomó los datos de la desaparición, se dirigió al aeropuerto a verificar si alguien con los nombres de Roberto Quiñones o Yexeira Torres habían viajado ese día, pero ninguno de los dos voló. A base de la información recopilada, el agente González determinó originar entonces una querella de persona desaparecida, a la cual le fue asignada el número 2011-8-416-095-98. El agente González se comunicó con la teniente Elizabeth Santiago Villafañe y le proveyó la información necesaria para que incluyera el nombre de Yexeira Pacheco Torres en la base de datos del National Crime Information Center, NCIC, asignándole el número NCIC-0733. El 31 de octubre, la agente Lorimera Aquino, adscrita a la División de Homicidios del CIC de Carolina, entrevistó a doña Iris y a don Israel. Aquino intentó comunicarse con Roberto sin tener resultados. La agente realizó varias gestiones para tratar de localizar el paradero de Roberto y de Yexeira. Entre estas, entrevistó familiares de Roberto, residentes del municipio de Canóvana. Visitó en varias ocasiones la casa de Villa Carolina y dejó citaciones para Roberto. Aquino intentó localizar el carro de Roberto. Como parte de la investigación realizada, la agente Aquino, mediante una confidencia, supo que Roberto había alquilado un espacio de almacén en Caribbean Self Storage, que también estaba ubicado en Carolina. Don Víctor, padre biológico de Yexeira, se movilizó a buscar a su hija por varios municipios, imprimió carteles con la información de Yexeira y los colocó en varios lugares. Migdalia, al enterarse a través de un familiar de la desaparición de Yexeira, llamó a la casa de la mamá de Roberto, quien vivía en Estados Unidos, para hablar con Roberto, pero la mamá, doña Margarita, le dijo que no se encontraba. Entonces Migdalia, que recuerden que dijimos que era la cuñada de Roberto, la esposa del hermano, le dijo que necesitaba que regresara a Puerto Rico a recoger su guagua. La agente Aquino se comunicó con doña Margarita, la mamá de Roberto, pues había recibido información de que se había marchado a Nueva York. Doña Margarita le informó que Roberto estaba en casa de unas amistades y la agente Aquino le indicó que necesitaba comunicarse con él para fines de la investigación. Ese mismo 6 de noviembre, Luis Velázquez presentó una declaración jurada ante el Ministerio Público en la que indicaba que la noche del 29 de octubre de 2011 se había encontrado con Roberto en el restaurante Buffalo Wings del aeropuerto, y al preguntarle por Yexeira, Roberto le respondió que él y Yexeira se habían peleado y que él se iba para Estados Unidos. Según el señor Velázquez, Roberto le dijo que había tenido una pelea con Yexeira mientras iban en la guagua, que ella lo había arañado y que ella se había tirado de la guagua, pero después había vuelto a montarse en la guagua. La agente Aquino continuó intentando comunicarse con Roberto. Vuelve a llamar a casa de su madre y deja mensaje nuevamente. Aquino entonces procede a inspeccionar la casa de Villa Carolina. La casa estaba desordenada y casi todas las pertenencias estaban en bolsas plásticas. El señor Lazú, de Servicios Técnicos de Carolina, se encargó de tomar fotografía. Además, se levantaron unos aplicadores con aparentes manchas de sangre. Los agentes investigadores identificaron 4 manchas de sangre entre la puerta de entrada del área del laundry y el piso. El 8 de noviembre, cerca de 15
días después de estar Yexeira desaparecida, Roberto llega al CIC. Lo entrevistaron Aquino y otros 2 agentes, el sargento Santiago y el agente Pérez Maisonet. Y en la sala de entrevistas estaba también la fiscal Ginny Andreu. Roberto entonces ofrece 2 versiones diferentes sobre la última vez que vio a Yexeira. La primera versión fue que Yexeira había salido en un carro verde con una amiga a una práctica de baile. Y la segunda versión fue que ella había salido a buscar un dinero. Añadió, entre otras cosas, que ellos estaban peleados y que Yexeira sostenía una relación con un hombre apodado Paleta. Roberto también manifestó que la última vez que vio a Yexeira fue el 25 de octubre, que se había ido a Nueva York el 29 de octubre para comenzar una vida nueva y que había regresado el día anterior. Roberto les indicó también que había dormido la noche anterior dentro de la guagua porque no tenía dónde dormir. Alegó que había dejado su guagua mientras estuvo en Estados Unidos con unos amigos en el residencial público Monte Atillo. Acto seguido, la agente Aquino le indicó que necesitaba su guagua para inspeccionarla como parte de la investigación de persona desaparecida, tras lo cual Roberto le pidió al agente Pérez Maisonet, a quien conocía debido a que habían trabajado juntos cuando Roberto era policía, que buscara la guagua, que la había estacionado en el centro comercial Carolina Shopping Court, pues había prensa afuera de la comandancia y él no quería que lo vieran. En ese momento, le indicaron a Roberto que no era sospechoso y que solo estaban siguiendo el protocolo. Acto seguido, el agente Pérez Maisonet va a buscar la guagua, tras lo cual al salir de la sala donde estaba siendo entrevistado y caminar hacia la oficina del agente Aquino, la prensa le hizo preguntas a Roberto, quien respondió abiertamente que él estaba allí para dar la cara, que el que no tenía hecha no tiene sospecha, que es un refrán que decimos aquí mucho en Puerto Rico: quien no tiene hechas no tiene sospecha. Que él vino a cooperar con las autoridades y que Yexeira estaba embarazada. ¿Qué encontraron de la inspección de la guagua? Los rótulos que antes tenía a ambos lados que leían Custom Seats, que era el nombre del negocio de tapicería, ya no estaban y le faltaba pintura a la guagua en esa área. El marbete era falso. También vieron aparentes manchas de sangre en la goma de la parte superior de la puerta del pasajero, en el asiento y en la rejilla por donde sale el aire acondicionado. Debido a estos hallazgos preliminares, se procede a inspeccionar la guagua con más profundidad el 10 de noviembre. La agente Marjorie Ortiz de Servicios Técnicos de Carolina y Maribel Maldonado, Noel Colón y Fernando Díaz de la Academia de la Policía llegaron a la comandancia para comenzar la inspección de la guagua. También estuvieron presentes el agente Pérez Maisonet, el agente Santiago y la fiscal Ginny Andreu. La licenciada Patricia Miranda llegó a la comandancia y se identificó con la agente Aquino como la abogada de Roberto Quiñones. Y se registraron las siguientes pertenencias: un bulto de color negro, un nivel de construcción de color amarillo que decía Robert, con aparentes manchas de sangre, un envase rojo autorizado de estos para transportar la gasolina, una maleta color rosa con ropa y zapatos en su interior, las identificaciones de Roberto y de Yexeira, 2 teléfonos celulares, cargadores, un reloj color rosado, un sofá, un toldo, la licencia de la guagua, documentos como pases para abordar de Copa Airlines, pasaporte, la cartera tipo wallet de Roberto, cajas de herramientas, tarjetas del negocio Custom Seats, un reloj marca Brito de mujer, boleto de avión con número de vuelo.
Las aparentes manchas de sangre que fueron divisadas a simple vista se analizaron mediante la prueba llamada leucomalaquita verde. Esta prueba fue realizada en estos lugares. Fue realizada en el pedazo de goma de la puerta, en el cubrefalta, en el espejo retrovisor, en el ventilador y el espaldar del asiento del pasajero. Además, dentro de la guagua se realizó una segunda prueba utilizando el químico Blue Star para examinar posibles manchas de sangre que no pudieran ser vistas a simple vista. Al aplicar este químico, hubo luminiscencia en el área de carga, en el asiento del pasajero, específicamente en el área de la cabeza y en el área de la espalda. Todas las manchas de aparente sangre que fueron examinadas podían ser identificadas a simple vista, y con el químico Blue Star se identificó que los patrones de dichas manchas eran mucho más grandes de lo que se veía a simple vista. Se recogió también unas pertenencias de Yexeira en la residencia de Villa Carolina para poder enviarlas al Instituto de Ciencias Forenses para poder comparar el ADN con la sangre de la guagua de Roberto Quiñones. Y llegamos al 15 de febrero de 2013. El Ministerio Público presentó entonces 2 acusaciones en contra de Roberto Quiñones por la comisión del artículo 106, asesinato en primer grado, y del artículo 291, destrucción de pruebas, del Código Penal de Puerto Rico de 2004. La defensa, quien comenzó con la licenciada Miranda, como mencioné anteriormente, pero luego contó con la representación de los licenciados Gordons, que son unos abogados criminalistas de gran prestigio en la isla. Pues la defensa sometió una moción solicitando suprimir la evidencia encontrada en el registro del vehículo de Roberto. Esto es importante. El tribunal de primera instancia falló a favor del imputado, de Roberto, pero Fiscalía fue en alzada, tras lo cual el tribunal apelativo falló a favor del Ministerio Público, permitiendo que toda la evidencia levantada pudiera ser usada como parte del caso contra Roberto Quiñones. ¿Qué pruebas circunstanciales tenían? Bueno, Roberto no le hizo ni una sola llamada a Yexeira cuando estaba desaparecida. No volvió ni siquiera a enviarle un solo mensaje, cuando anteriormente, durante toda la relación, él estaba constantemente, hasta el punto que ella se sentía acosada, enviándole mensajes y haciéndole llamadas. Roberto tampoco ayudó en la búsqueda de Yexeira. Roberto no volvió a pagar la casa ni intentó mantener las cosas como las tenía en lo que Yexeira aparecía. Yexeira había dejado saber los problemas que tenía con el control de Roberto sobre ella y con los celos de Roberto. Múltiples personas testificaron sobre el control y los celos excesivos de Roberto. La prueba física. No se encontró cuerpo, no se contaba con el cuerpo de Yexeira, pero la cantidad de sangre que genéticamente se pudo demostrar que pertenecía a la hija, genéticamente, según pude ver en los datos, se decía que la sangre que estaba en la guagua era 99.9% de una hija entre don Víctor y doña Iris. Esta cantidad de sangre hallada en el vehículo era compatible con pérdida de vida. Ahora bien, ¿qué otros elementos tenían? Tenían, como decimos, los red flags de Roberto que se pudieron demostrar. Los red flags son estas banderas, estas alertas que nos dicen cómo era la relación entre ellos. Control de las amistades, de los movimientos de Yexeira y control de sus actividades. Chequear el celular de Yexeira, amenazar con ahorcarse o con hacerse daño. Manipulación emocional, pedirle a un amigo que la llame porque él está llorando. El martes 3 de marzo de 2005, tras 2 meses y medio de juicio, el juez Francisco Borelli Irizarry
del Tribunal de Carolina condenó a Roberto Quiñones a 99 años de cárcel. Los cargos salió culpable de asesinato y de la desaparición de la bailarina Yexeira Torres Pacheco. En ese entonces, el juez aseguró que fue un caso de violencia de género. Hoy día sabemos que se le conoce como un feminicidio. Alma Méndez Ríos, que fue la portavoz de la fiscalía, declaró que el hombre que en aquel entonces, o sea, Roberto, que en aquel entonces tenía 37 años, tenía los motivos e hizo planes para matarla. Este caso fue uno de carácter histórico, porque se trató de la primera vez que se confirma un asesinato a nivel apelativo sin tener el cuerpo de la víctima. Además de los testimonios, las autoridades tomaron en cuenta la prueba científica que encontraron en el vehículo de Quiñones, mientras lo analizaban y se dieron cuenta que se trataba de la sangre de la víctima. Asimismo, el ex policía jamás trató, como mencioné anteriormente, de comunicarse con Yexeira después de su desaparición y tampoco, como también les mencioné, ayudó en la búsqueda. Hasta el día de hoy, el cuerpo de Yexeira no ha sido encontrado. Pero tan reciente como el 2024, como el 2024, hubo una fuerte polémica tras darse a conocer la noticia de que Roberto había obtenido varios pases para salir de la cárcel para ir a misa. Vi un segmento de una entrevista a doña Iris para conocer sobre su opinión al respecto y la escuché decir algo sumamente poderoso, refiriéndose al asesino de su hija. ¿Quieres perdón? Di dónde está el cuerpo de Yexeira. Y esto me pareció, como les dije, sumamente poderosa. Doña Iris, la madre de Yexeira, sufrió y ha sufrido increíblemente. No solo desde que no pudo contactar más a su hija. Sufrió desde que se dio cuenta que su hija estaba en una relación de maltrato. Sufrió cuando la veía intentar salir de esa relación. Sufrió mientras la desesperación la consumía al no saber de ella y tampoco recibir respuesta ni ayuda de Roberto. Doña Iris sufrió cuando supo que algo le había sucedido a su hija. Doña Iris sufrió cuando supo que la sangre encontrada en el vehículo de Roberto coincidía genéticamente con su hija. Doña Iris sufrió con la espera del juicio. Doña Iris sufrió con la espera de los meses del juicio, escuchando testimonios, escuchando la prueba, escuchando pruebas sin que Roberto dijera qué había hecho con el cuerpo de su hija. Doña Iris sufrió. Y sufrió don Víctor, y sufrió don Israel, y sufrió doña Juanita, y sufrió Yanderich, y sufrieron sus amigas y el resto de su familia. Paz y bien para la familia de Yexeira. Para pensar, cuando les he mencionado en episodios anteriores cuáles son las fuentes que utilizo para investigar, les he mencionado fuentes primarias como documentos legales, noticias de la época de los hechos, informes de policía, autopsias, o también utilizo fuentes secundarias, noticias que abordan el caso, pero quizás no son del momento de los hechos, libros. Y casualmente, hablando recientemente de esto, les comenté que si uso un dato, ¿verdad?, de un medio noticioso, tengo que ver que dicho dato está en varios medios noticiosos para darle valor. No simplemente porque un medio lo diga, pues ya lo voy a dar por válido, por real. Claro, esto yo lo aplico desde la investigación histórica, que es mi área de estudio. Esto es prácticamente lo que pudimos ver en este caso a nivel legal. Hubo mucha prueba circunstancial, pero repetida y confirmada por diferentes medios. Testimonios que describen una relación con mucho control, con manipulación y episodios de abuso por parte de Roberto Quiñones. En ocasiones, cuando una mujer ha sido víctima de violencia por parte de un hombre, escuchamos comentarios como: la culpa es de las mujeres que se meten con estos hombres agresivos.
o la culpa es de ella, ya que él tenía un récord criminal y ella con todo eso se metió con él. Cuando un hombre agresivo entra a una nueva relación, no entra con un letrero que diga que es violento. Todo lo contrario, se muestran simpáticos, empáticos, amables, tiernos, suaves. La mayoría de las ocasiones, la mujer que lo acaba de conocer desconoce de su pasado violento o se enfrentan a un hombre que se comporta completamente diferente al ser humano agresivo del que hablan. Así que se les es difícil desconfiar o reconocer otras señales porque carecen de las herramientas para poder discernir, por lo general, cuáles son esos red flags. Y saben que es al pasar el tiempo que la mujer logra percatarse de la más grande de las señales, que el comportamiento de ese hombre con ella era too good to be true, demasiado bueno para ser real. Señales de que estás en una relación que no es saludable. Si te revisan el celular, si intentan controlar cómo te vistes, con quién hablas, quiénes son tus amistades, si se molesta porque salgas con tus amigas, si te habla mal de tu familia o intenta alejarte de ellos, si sientes que no puedes ser tú, busca ayuda. Y por supuesto que también los hombres entran en relaciones, ¿no? Que no son saludables con mujeres, pero en este caso me estoy enfocando en estas señales que las mujeres podemos ver, porque es el caso de un feminicidio, que aún hoy día su familia anhela poder encontrar el cuerpo de su familiar para poder culminar el duelo. Si estás tu mujer en una relación en la cual sientas que necesitas ayuda, hazlo. Puedes comunicarte con la oficina de la Procuradora de la Mujer al 787-721-7676 o con la oficina Coordinadora Paz para la Mujer al 787-281-7579. A todos ustedes, como semana tras semana, les doy las gracias. Gracias a todos los que les dan like, a todos los que me comentan, a todos los que me solicitan episodios. Este episodio me lo habían solicitado varias personas. Les he dicho que yo tengo que anotar los nombres y traerlos para dar las gracias. Los quiero mencionar porque de verdad que estoy súper agradecida. Voy a ver si la semana que viene hago, ¿cómo es que se dice? Un shout out. ¿Es que se dice, Fran? Un shout out, sí, para mencionar a varios de ustedes criminautas que no saben lo agradecida que estoy. Recuerden que estamos en Instagram bajo El Hilo del Crimen y que pueden escribirnos a elhilodelcrimen@gmail.com o info@gw5.com, y sobre todo que pueden ver todos los episodios por el canal de GW5. Entran a YouTube, buscan el canal de GW5, hay arriba un tab que les dice playlist y ahí les salen, ¿verdad?, todos los podcasts que tiene el canal, y cuando buscan bajo El Hilo del Crimen les van a salir todos los episodios que hasta ahora, me parece que es el 42, así es que estamos bien contentos. Gracias por estar, gracias. Recuerden también que pueden escuchar los episodios por las plataformas de audio. Finalmente y nuevamente, gracias por escuchar y desenredar conmigo El Hilo del Crimen. Hasta el próximo episodio, criminautas.